Hola, bienvenidos a esta cápsula de Hablando con Datos en corto. El día de hoy vamos a hacer una tortuga, un diagrama de tortuga que son excelentes para hacer el diseño de un sistema de gestión. Sin más preámbulos, vamos a ver el video. Bien, como lo comentamos, vamos a trabajar un diagrama de tortuga. Para poder realizar bien el diagrama de tortuga, tenemos que definir cuál es el proceso que vamos a analizar. Es bien importante dejar en claro ese punto, puesto que de ahí vamos a hacer las conexiones. El objetivo del diagrama de tortuga es establecer claramente cuáles son las interacciones y los componentes de un proceso. ¿Okay? Entonces voy a empezar estableciendo cuál es el proceso. Voy a poner como ejemplo un proceso de mantenimiento. Y estoy hablando de un proceso, no de un departamento. El propietario del proceso, dependiendo de cómo sea la organización, pueden ser varios. Puede ser el jefe de producción o el supervisor de producción, puede ser un jefe de mantenimiento, que es lo que voy a utilizar en este ejemplo. Incluso hay organizaciones que se lo asignan a las áreas de calidad o tienen una responsabilidad hacia otros departamentos. Lo importante es definir que el propietario va a ser quien va a responder sobre el mantenimiento de los equipos que van a ocupar. Bien, entonces empezamos por la línea central. Esta línea central de un diagrama de tortuga es lo que conocemos como CIPOC, ¿verdad? El Sender, Input, Process, Output y Receive. Es que en español lo vamos a entender como el emisor, la entrada, el proceso donde se listan las actividades, la salida y el receptor. El emisor de un proceso de mantenimiento, ¿quién sería? Y aquí es donde la mayoría de nosotros tenemos quizá un inconveniente para definir claramente dónde empieza nuestro proceso, quién lo emite y qué entra, ¿no? Para que este proceso pueda funcionar, ¿qué necesita? ¿Qué entrada necesita para obtener una salida que la va a recibir alguien? Tal vez es más fácil de identificar la salida y el receptor de entrada. Las salidas son máquinas funcionando. Esa es la salida esperada de un proceso de mantenimiento. En cuanto a que el receptor normalmente va a ser un proceso de producción. Entonces, ¿quién emite? Podemos tener dos procesos que emiten. Uno obviamente es producción, cuando ya es un proceso cíclico, y ese emisor que nos va a dar, nos va a entregar las máquinas. Pero también tenemos, cuando estamos iniciando, tenemos un proceso de proyectos. Y ese proceso de proyectos es quien me va a dar mi lista de máquinas, ¿verdad? Para que yo sepa a qué le voy a dar mantenimiento. Dependiendo de cómo sea la estructura y cómo se haya definido el sistema, quizá no sea producción el que entregue las máquinas y sea un departamento de logística. En los procesos de planeación de producción. ¿Ok? Y entonces yo tengo mi proceso de mantenimiento. Ahora, ¿con qué hago este proceso de mantenimiento? Bueno, pues ocupo máquinas para hacer mantenimiento a máquinas seguramente, ¿verdad? Necesito quizá un compresor que me da la presión. Necesito toda mi herramienta. En algunos lugares ya tienen establecidos sensores, ¿sí? Para identificar que necesita algún tipo de mantenimiento porque se calentó la máquina, porque está vibrando. Grúas, típico, gatos, bueno, gatos hidráulicos, por supuesto.
En fin, todo lo que sea maquinaria, equipo, dispositivo iría aquí. Si ustedes usan un software de mantenimiento, aquí iría. Entonces esa es la M de las máquinas. De este lado yo tengo al personal. ¿Quién lo hace? Pues tengo un técnico de mantenimiento. Quizá tenga un ingeniero de mantenimiento. Puede ser que tenga un jefe de mantenimiento, pero a lo mejor él no lo hace, pero sí es personal de soporte. Y quizá pueda tener aquí a un planeador, ¿no? Todo el personal que tiene que ver y que hace algo en el proceso debe de estar listado aquí. Quizá aquí interviene el operador y algún supervisor de producción. ¿Ok? Entonces tengo aquí todos estos individuos que están trabajando dentro de este proceso. La información documentada que necesita tener este proceso para que funcione. Bueno, es típico encontrar en estos tipos de procesos checklist de mantenimiento preventivo. También es típico encontrar aquí planes de mantenimiento preventivo. También instrucciones de las máquinas. Podemos encontrar alguna tarjeta de mantenimiento. ¿Sí? Todo lo que se requiera en cuanto a documentación y registros tendríamos que listarlo aquí. Si tengo un proceso documentado, un procedimiento, aquí le pondría. Por el lado de los indicadores, yo debo de establecer cómo mido que este proceso funciona de manera adecuada. ¿Cómo sé que el mantenimiento está haciendo bien su trabajo? Este proceso está haciendo bien su trabajo. Bueno, puede ser que yo mida el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. Puede ser que yo mida una relación entre mantenimiento preventivo versus mantenimiento correctivo. Puede ser que yo mida directamente el downtime o tiempo muerto de las máquinas. Hay muchos posibles indicadores, depende de qué tan madura sea la organización y qué tanto puedan trabajar sobre la confiabilidad de las máquinas. Podemos también ocupar los famosos que ahora menciona la IATF 16949, ¿verdad? Tiempos medios entre fallas, o los tiempos entre tiempo por medio de la falla, que ya son indicadores que implican llevar un control más estricto del proceso. Finalmente, en la parte de los riesgos, ¿qué riesgos tenemos para no cumplir con estos indicadores? Y puede ser, voy a listar algunos pocos, puede ser que me falla la grúa que yo ocupo, puede ser que no se asigne el tiempo o no se libere el tiempo para el mantenimiento, ¿no? O logística. Puede ser que mi técnico no conozca sobre la máquina, que eso también es muy común encontrarlo. No tener refacciones, que es otro típico. O no tener herramienta. Son mis riesgos. ¿Para qué me sirve identificar mis riesgos desde ahorita? Muy sencillo. Si yo sé que un riesgo es que no tenga refacciones, ¿qué debo de hacer? Pues definir qué refacciones necesito. Si yo sé que mi riesgo es que no tenga la herramienta suficiente, pues desde ahorita que estoy diseñando el sistema,
debo de contemplar cuáles son las herramientas mínimas que requiero. Y así para cada una de mis posibles riesgos que puedo enfrentarme. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es de manera muy simple, muy simplificado, una tortuga cuyo objetivo es diseñar el proceso que voy a trabajar, representarlo para conocer cuáles son las interacciones. ¿Sí? En un segundo video estaré trabajando con las interacciones para los diagramas de tortuga. Y bien, ¿qué les pareció? Cuéntenme en los comentarios ahí abajo. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y dale like. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue Hablando con Datos en Corto. Hasta la próxima.